También como parte a la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum hacia este comunicado que el día de ayer publica la Casa Blanca, esta mañana la presidenta leyó un comunicado sobre la imposición de aranceles a México. Aseguró que se trata de una decisión unilateral, ya que México cumplió con los acuerdos establecidos con Estados Unidos, por lo que no existe motivo, razón ni tampoco alguna justificación que soporte esta decisión que va a terminar afectando a nuestro país. Insistió en que a México se le respeta, ya que somos naciones iguales. Dio datos sobre el tráfico y consumo de drogas, poniendo énfasis en la responsabilidad que tiene Estados Unidos. Dijo que la posición de su gobierno será buscar soluciones negociadas en el marco del respeto a las soberanías, pero ante la afectación directa por la medida de Trump, habrá medidas arancelarias y no arancelarias que va a anunciar el próximo domingo en una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México a las 12 del día. También aseguró que el pueblo de México está empoderado y es consciente y que se ha convertido en la principal fuerza política del país. Hizo un llamado a enfrentar juntos este desafío, ya que es tiempo de la defensa de México y también de la defensa de la soberanía. Escuchemos lo que anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6,998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1,260 kilogramos y 1,332,126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13,858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos: no hay motivo
razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas: cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México
para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos, tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Este es el comunicado íntegro al que da lectura la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, este martes 4 de marzo, al arrancar su conferencia de prensa. Es importante dejarlo consignado, lo escuchamos completo, porque pues es el posicionamiento político de México ante Estados Unidos, ya con esta medida de los aranceles, pues hecha una realidad, convertida en un hecho. Ahí ella retoma mucho de lo que ya había lanzado un mes anterior, que es el decirle a Estados Unidos abiertamente el gran peso que tienen ellos mismos en el problema del que se quejan, ¿no? Que es el de las drogas y el consumo de las drogas, ¿no? O sea, de que cuántos son los detenidos, más bien la nacionalidad de los detenidos por posesión de drogas, el asunto incluso hasta de su educación, por qué tienen una crisis tan severa de consumo. Bueno, pues son temas que a lo mejor se han obviado durante años, pero en momentos así es necesario también decirle a Estados Unidos, esto eres, ¿no? Eres un país que tiene cárteles, que tiene narcotraficantes y que tiene consumidores que pues son generados por múltiples factores. Entonces, tenemos este documento que da lectura a Claudia Sheinbaum, retoma estos datos que ya había venido manejando hace un mes, da también estos números sobre lo que se logró avanzar en este periodo en el que hubo negociación con Estados Unidos con el objetivo de detener los aranceles y finalmente el golpe político de la presidenta, que es sí va a haber medidas arancelarias y no arancelarias, pero no las voy a dar en esta conferencia de prensa, nos vamos a ir al Zócalo porque es necesario empezar a movilizarse porque a México se le respeta. Sí, que es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, la principal respuesta que le está dando es mostrar que aquí en México hay una unidad. Y te acuerdas, Dani, también que al inicio de esta administración del presidente estadounidense Donald Trump, apostaba también por ello la presidenta, de decir, a ver, aquí en México tenemos unidad sobre todo con la gente que es la que le está dando una legitimación a mi gobierno, la que está dándonos la aprobación. Sin embargo, también antes de darle una respuesta ya económica a un Estados Unidos que se está mostrando de una manera muy prepotente, de una manera muy altanera, para decir, pese a los esfuerzos que se están haciendo en colaboración con el gobierno mexicano, pues eso a nosotros no nos está dando una satisfacción al 100%, es por eso que vamos a terminar imponiendo los aranceles. La respuesta ahora pues viene así, anunciando cuál va a ser la medida arancelaria y la no arancelaria que vaya a imponer el gobierno mexicano a las tarifas de Estados Unidos, pero también con un respaldo que se va a anunciar el próximo domingo y vamos a ver qué tanto
pueda cambiar el discurso la presidenta Claudia Sheinbaum, porque incluso hoy en la mañanera le preguntaban, bueno, ¿se puede cancelar el mensaje a Donald Trump el próximo domingo desde el Zócalo de la Ciudad de México si es que en esta conversación que van a tener el jueves se llega a algún acuerdo? La presidenta dijo, sí o sí, va esta asamblea informativa, es necesario que se muestre pues este músculo que hay para el gobierno y este apoyo que hay también para las decisiones y sobre todo que se vea que no nada más es la presidenta quien está dando la cara para defender la soberanía de México, sino que hay toda un pueblo, toda una sociedad que va a salir a apoyar estas decisiones que se tomen por parte del gobierno mexicano, contrario a lo que está sucediendo en Canadá, que Canadá, como les hemos dicho, ellos sí han tomado medidas muy diferentes. Ellos inmediatamente, Justin Trudeau asiste a Mar-a-Lago a tener una reunión en su momento con Donald Trump. No le sirvió de absolutamente nada, no tiene un respaldo tampoco de su población y eso pues también le ha costado el ninguneo y el mangoneo que hace el presidente Donald Trump de un personaje como Justin Trudeau. Sí, a pesar de que pues tenemos estos tratados de comercio, somos naciones muy distintas, claro, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo no hay un meeting político de magnitudes enormes en Estados Unidos o en Canadá? Uh-huh. Aquí, pues, por decirlo de alguna manera, tenemos costumbre salir a marchar, ¿no? Salir a protestar, salir a conmemorar. Entonces, pues claro que la presidenta tiene que hacer uso de eso, ¿no? Que también es parte, pues, me atrevería a decirlo, pues, ya hasta de nuestra cultura, de nuestra manera de ser como mexicanos. Y hay un párrafo de lo que acabamos de escuchar que lo describe, ¿no? Ella habla de que México está empoderado, de que el pueblo de México es consciente, y aquí señala, el pueblo de México se ha convertido en la principal fuerza política del país. O sea, no son los partidos políticos, no es un grupo ahí del PRI y del PAN, no. O sea, ya el pueblo en sí es una fuerza política que está enterada y que está dispuesta a movilizarse. Uh-huh. Eran muchas las voces desde el mes pasado que decían, salgamos a las calles, salgamos a las calles. Bueno, ahora va a haber medidas económicas, sí, pero también las políticas que son más que necesarias, porque claro que, o sea, la imagen que vamos a tener el domingo, claro que le va a llegar a Donald Trump. Sí, uh-huh. Y es muchísimo más fuerte esa imagen de ver sobre todo que un gobierno de izquierda está teniendo ese apoyo de cómo, pues sí, muchos van a salir a las calles y van a estar apoyando el discurso que dé la presidenta y sobre todo hacerle frente a un país como Estados Unidos, porque desde cuando se antojaba mucho también desde este lado ver esas movilizaciones por decisiones que toma un país y decisiones que está tomando Donald Trump, ¿no? O sea, de esa manera es como creo que hemos insistido en varios espacios, la organización que haya desde la sociedad es primordial para atender estas amenazas que también está dando un presidente como Donald Trump.